El muro de Berlín fue más que una simple barrera física, fue un símbolo de división, opresión y de la batalla ideológica que definió la era de la Guerra Fría. Permaneció en pie durante casi 3 décadas, separando familias, amigos y a toda una nación. Su construcción fue rápida, su presencia opresiva y su caída representó uno de los momentos más significativos de la historia moderna. Para comprender el muro de Berlín, primero hay que entender las tensiones que llevaron a su creación. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación controladas por Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Berlín, a pesar de estar ubicada dentro de la Alemania Oriental, bajo control soviético, también fue dividida entre estas 4 potencias. Las tensiones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética crecieron rápidamente, ya que las diferencias ideológicas entre la democracia y el comunismo se volvieron irreconciliables. En 1949, estas tensiones culminaron en la formación de 2 estados alemanes separados, la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, y la República Democrática Alemana, Alemania Oriental. Alemania Occidental, respaldada por Estados Unidos y sus aliados, se convirtió en un próspero estado democrático con una economía en auge. Alemania Oriental, bajo la influencia soviética, se convirtió en un estado comunista con un estricto control gubernamental sobre la vida cotidiana. La disparidad económica entre las 2 Alemanias pronto se hizo evidente. Mientras Alemania Occidental experimentaba una rápida recuperación económica gracias al Plan Marshall, Alemania Oriental luchaba bajo el peso de las políticas impuestas por la Unión Soviética. El gobierno de la RDA controlaba los salarios, suprimía los negocios privados y restringía las libertades, lo que generó un gran descontento entre sus ciudadanos. Para principios de la década de 1950, millones de alemanes orientales habían huido hacia el oeste en busca de mejores oportunidades y mayores libertades personales. Berlín se convirtió en la ruta de escape más utilizada, ya que era el único punto accesible entre el este y el oeste. Este éxodo masivo de trabajadores calificados, intelectuales y profesionales fue un desastre para el gobierno de Alemania Oriental. Desesperado por detener la fuga de cerebros, la RDA, con la aprobación del líder soviético Nikita Khrushchev, decidió tomar medidas drásticas. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, soldados de Alemania Oriental, apoyados por fuerzas soviéticas, comenzaron a sellar Berlín Occidental. Se colocaron alambres de púas, se bloquearon carreteras y se interrumpieron las rutas ferroviarias. En cuestión de días, comenzó la construcción del muro de Berlín. Inicialmente era solo una cerca, pero rápidamente evolucionó hasta convertirse en una formidable estructura de concreto, con más de 155 kilómetros de extensión, reforzada con torres de vigilancia, trincheras antivehículos y una zona de muerte, un área desolada donde cualquier persona que intentara cruzar podía ser asesinada en el acto. La vida bajo la sombra del muro de Berlín fue dura para quienes vivían en Alemania Oriental. Las familias fueron separadas de la noche a la mañana, dejando a seres queridos atrapados en lados opuestos. El gobierno de Alemania Oriental implementó un estado de vigilancia extrema, utilizando a la Stasi, una de las policías secretas más temidas de la historia, para espiar, encarcelar e incluso ejecutar a quienes eran sospechosos de deslealtad. A pesar de los riesgos, miles intentaron escapar. Algunos cavaron túneles bajo el muro, otros se escondieron en vehículos y algunos incluso volaron sobre él con artefactos caseros. Muchos lograron cruzar, pero trágicamente, cientos perdieron la vida en su intento de alcanzar la libertad. Una de las víctimas más infames fue Peter Factor, un joven de 18 años que fue baleado y dejado morir desangrado en 1962 mientras intentaba escalar el muro. Sus gritos de auxilio, ignorados por los guardias de la Alemania Oriental, se convirtieron en un símbolo aterrador de la crueldad del muro. El mundo observaba cómo el muro de Berlín se convertía en el emblema de la Guerra Fría, representando la lucha entre la democracia y el comunismo. Presidentes de Estados Unidos visitaron el sitio, condenando su existencia y pidiendo libertad. En 1963, el presidente John F. Kennedy pronunció su famosa frase, Ich bin in Berlin, expresando solidaridad con aquellos atrapados detrás del muro. Con el tiempo,
Las tensiones entre el este y el oeste continuaron fluctuando, con momentos de crisis extrema, como la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles en Cuba, que llevaron al mundo al borde del conflicto nuclear. El muro se mantuvo como un recordatorio de esta frágil paz, una barrera de hierro que parecía inquebrantable. Sin embargo, para la década de 1980, empezaron a aparecer grietas en el sistema. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachov, introdujo políticas de glasnost, apertura y perestroika, reestructuración, permitiendo mayor libertad política y reformas económicas. Estos cambios inspiraron una ola de movimientos prodemocráticos en toda Europa del Este. Las protestas en Alemania Oriental crecieron en tamaño e intensidad, exigiendo reformas y libertad. El gobierno de Alemania Oriental, incapaz de mantener el control, cometió un error histórico. El 9 de noviembre de 1989, un funcionario anunció erróneamente en una conferencia de prensa que las restricciones de viaje serían levantadas de inmediato. En cuestión de horas, miles de berlineses orientales acudieron a los puntos de control exigiendo cruzar al otro lado. Abrumados y sin instrucciones claras, los guardias fronterizos finalmente abrieron las puertas. Lo que siguió fue un estallido de emoción, celebración e incredulidad. La gente trepó el muro, lo golpeó con martillos para llevarse pedazos como recuerdo y se reencontró con familiares perdidos. El mundo observó cómo el muro de Berlín, una vez símbolo de opresión, se desmoronaba ante sus ojos. Su caída marcó el inicio del fin del bloque soviético. En menos de un año, Alemania se reunificó, y poco después, la propia Unión Soviética colapsó. La Guerra Fría había llegado a su fin. Hoy en día, los restos del muro de Berlín sirven como recordatorio del pasado. La East Side Gallery, un tramo del muro cubierto de murales, es un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Se han erigido monumentos en honor a aquellos que perdieron la vida buscando libertad. La caída del muro de Berlín se celebra en todo el mundo como un triunfo de la esperanza sobre el miedo, de la unidad sobre la división, pero sus lecciones siguen siendo relevantes. Nos recuerda los peligros del extremismo ideológico, el valor de la libertad y el alto costo humano de la división. El muro de Berlín no fue solo una estructura de concreto y acero, fue una cicatriz en la historia, un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando el mundo se divide por el miedo. Y aunque ha caído, su historia sigue resonando en el tiempo, como un testimonio del deseo inquebrantable de libertad y unidad.